para bendecirlo, ¿sabe? Así que la voy a usar, amén. Hemos visto qué debemos hacer para tener una generación exitosa. Cómo viene trabajando el Dios trigeneracional. Claro que es el Dios de las 1000 generaciones, pero estamos viendo cómo Dios nos está mostrando cómo debemos de trabajar por lo menos, diga conmigo, por lo menos, con nuestras 3 primeras generaciones, amén. Y no perder la bendición, amén. Si estás apuntando, tú que me estás viendo, vamos a ver cuál es el papel que juega cada generación en su tiempo. ¿Cuál es el papel que juega cada generación en su tiempo? Y vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 15 y 16. ¿Cuál es el papel que juega cada generación en su tiempo? Solamente vamos a ver las 3 primeras generaciones, amén. ¿Sí, amén? Bien, ¿ya lo encontró? Éxodo capítulo 3, versículos 15 y 16. Con un amén ya sé que usted lo tiene. Vamos a ver qué papel juega cada una de nuestras generaciones, cómo trabaja cada una de ellas, cómo debe de funcionar cada generación. Generación 1, generación 2 y generación 3. Amén. Bien, dice así. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, está hablando de varias generaciones. Primera generación, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, segunda generación. ¿Y el Dios de quién? Tercera generación. Me ha enviado a vosotros. Habían pasado 430 años. Por lo menos eran 4 generaciones más. Amén. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. 16. Ve, le hablan a Moisés: y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, otra vez, le está hablando generacionalmente. El Dios de la primera generación de Abraham, segunda generación de Isaac y de Jacob, tercera generación, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Amén, ahí hasta amén. Amén. Vamos a ver las 3 generaciones, cuál es el papel que cada una juega. Tú te vas a encontrar en alguna de estas generaciones y de acuerdo a cómo tú te encuentres vas a trabajar ahí, amén. Bien, la primera generación es la generación que pelea las batallas contra el enemigo. La primera generación es la que pelea las batallas contra el enemigo. Es la que Dios le habla, la que se enfrenta a todo peligro, es la que abre brecha. Así que vamos a Génesis capítulo 14. Abraham era la primera generación, amén. Y él venía con uno de sus sobrinos, llamemos que la segunda generación. En este capítulo 14 hubo una guerra, como una guerra así mundial. Se pelearon 5 reyes contra 4. Y en esta guerra estaba el sobrino de Abraham, el cual se lo llevaron los reyes y le quitaron todo. Entonces Abraham tuvo que ir a pelear por él. Versículo 12 al 17 de Génesis 14. La primera generación pelea las batallas contra el enemigo, amén. Lo somete para que las demás generaciones estén tranquilas y en paz, amén. Dice así, versículo 12. Hubo esa guerra, Abraham estaba en otro lado, Lot estaba en Sodoma y en Gomorra. Los de Sodoma y de Gomorra perdieron la guerra. Entonces dice, tomaron también a Lot, la segunda generación, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes de Lot, y se fueron, tomaron todo. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Entonces Abraham armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan.
Aproximadamente, si sacamos un cálculo, eran 318 como contra 25,000. Nada más, escúchenlo, lo que es moverse en el poder de Dios. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó a Abraham, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró a Abraham todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. La primer generación, hermano, es la que pelea las batallas con el enemigo. La primer generación es la que tiene que aprender a escuchar de Dios y a tomar la visión que Dios quiere para todas sus generaciones. La primer generación es la que le prepara el camino a los que vienen detrás de él. La primera generación tiene que ser tan obediente, no que las otras no lo deben de ser, pero en ella hay la responsabilidad de no fallar en nada, porque si no se puede perder todo lo que se ha ganado. La primer generación es la que batalla, es la que pica piedra, usted lo ha oído, la que abre camino, la que cree, la que camina siempre de una manera pegada a Dios y no le importa nada. La primera generación es aferrada, es de guerra, es férrea, es potente. ¿Alguien se está encontrando aquí? Es la generación que no le tiene miedo a nada, y lo que Dios le dice, toma el estandarte, toma el camino y empieza a caminar. Es una generación sumamente obediente, amén. Le cree todo a Dios. Es una generación que toma la iniciativa. Es una generación que donde Dios le revela sus planes y sus propósitos, y Dios le da profecía para mirar lo que Dios hará en el futuro. No sé si ya te encontraste, si eres la primera generación. Esta generación tiene que tener cuidado en no fallar. Esta generación es la que viene de la nada. Es la generación que sale de la pobreza. Esta generación es la que trabaja por las riquezas. Es la que trabaja para que las otras generaciones no sufran tanto. ¿Alguien me está entendiendo? Todo eso hizo Abraham. Todo eso hizo Abraham. Es la generación que prepara a los criados, los nacidos en casa. Es la que le toca preparar a su generación para que la siguiente tome la bendición cual se trabajó. Debemos de tener cuidado, amén. ¿Alguien es primera generación aquí? Es la generación apostólica, la que pone los fundamentos y establece el reino en la familia. Es la que edifica la generación sobre la roca. Es una generación tan resistente. Resistente, dile al de al lado, resistente. Resiste ataques, resiste pruebas, se levanta de los errores. Como es primera generación, es tan difícil, porque Dios dice: sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y poderosa. Camina a lo largo y a lo ancho, y tú eres el único que escuchas a Dios y dices: Señor, van a decir que estoy loco, van a decir cómo voy a avanzar, no tengo nada. Es una generación que aprende a caminar y a obedecer a Dios con ojos cerrados. Escúcheme bien. Esta generación, la primera generación, es como la de Moisés. Fue la generación que pelea para que el pueblo salga de la esclavitud. Moisés en su tiempo fue primera generación para salir de la esclavitud. La primera generación es la que rompe ataduras, rompe la esclavitud, rompe toda obra del diablo para que el diablo los deje salir.
Moisés fue primera generación en su tiempo junto con Aarón. Pero Dios me revelaba algo que quiero revelarte. Si la primer generación falla, la segunda generación tendrá que hacer el trabajo de la primer generación. Abraham no le falló a Dios, por eso vino un Isaac detrás de él. Estaba a punto de fallar Abraham, pero Dios pudo restaurar su generación, pudo restaurar al viejo y llevarlo al propósito y al llamado. Pero escúchame bien, la generación de Moisés falló. No quiso conquistar la tierra prometida. Josué era un hombre de la primera generación. Él no era de la segunda con Caleb. Él era la primera generación junto con Caleb. Eran hombres de guerra junto con Moisés, Aarón y María. Eran hombres de guerra, pero esa generación que pasó falló. No le creyeron a Dios y por eso murieron en el desierto. ¿Y sabe qué? La generación que creció, los hijos de los que murieron en el desierto, tuvieron que hacerlo de la primera generación. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso provoca atraso. Eso provoca atraso. Israel se atrasó 40 años. Yo no quiero que tú te atrases si eres primera generación. Tienes que dejarle el camino a tus generaciones que vienen detrás de ti. Si tú y yo fallamos como primera generación, se perderá la bendición y la generación que viene detrás de mí tendrá que trabajar para recuperarlo. Escúchame lo que te estoy hablando y tú que me estás viendo por la pantalla, escúchame lo que el Espíritu Santo te está diciendo. No podemos fallar como primera generación. No podemos perder la visión de Dios ni el propósito de Dios para nuestras generaciones. No podemos flaquear, no podemos dudar ni un segundo. No tengo el tiempo para dudar y dejar de creer en Dios, porque yo quiero que los que vienen detrás de mí sean más poderosos que yo. Juan el Bautista le preparó el camino al Señor Jesús. La primera generación tiene que prepararle el camino a la otra. Aunque el Señor Jesús y Juan eran la primera generación, uno le preparó el camino a otro. En 6 meses la generación cambió. En 6 meses cambió todo, porque Juan el Bautista era 6 meses más grande que Jesús. 6 meses más grande que él empezó el ministerio. Empezaron ahí. Yo no sé si Dios te está hablando ahora, pero no tienes tiempo para desanimarte. La primera generación no tenemos tiempo para desanimarnos. La primera generación no tiene tiempo para descuidarse. Cuando Abraham se descuidaba era tan peligroso. El diablo conoce estos principios, sabe el poder de que tiene la primera generación. La primera generación es muy atacada. Es muy atacada. Elías era primera generación y Jezabel lo persiguió hasta hacerlo dudar y caer. Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Al Señor Jesús lo persiguieron. 3 veces quisieron matarlo. Escúchame bien, a los apóstoles los persiguieron. Todos murieron de una manera terrible, los apóstoles. Escúchame bien, el diablo sabe que si mata a la primera generación, todo estará perdido. Ahora vas a entender por qué te persigue tanto el diablo, por qué te quiere matar, por qué te quiere enfermar, por qué te quiere destruir, por qué tanto ataque a tu cuerpo, a tu mente y a tu corazón. Porque sabe que si tú crees a Dios, porque sabe que si tú tomas el estandarte y la bandera, las próximas generaciones serán tan bendecidas. Escúchame lo que te estoy hablando. Escúchame y Dios te dé sabiduría y entendimiento en esta noche. Debemos de tomar la delantera ya. Ya. Dile al de al lado, ya.
Tenemos que levantarnos en guerra. La primera generación es una generación de guerra, de liberación. Hay un poder de liberación en él o en ella. Hay un poder en su boca, hay un poder en sus palabras, hay un poder en su cuerpo para libertar a cualquier persona de la obra del diablo. Por eso el Señor Jesús dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, quiere decir que el reino de Dios está entre vosotros. Hablaba de un establecimiento, Juan el Bautista preparó el camino, él le decía: arrepentíos porque el reino viene. Pero Jesús dijo: el reino está entre vosotros. A nosotros nos toca como primer generación establecer el reino y enseñarle a nuestras generaciones cómo se permanece el reino establecido. A nosotros nos toca establecer el reino en esta colonia, en nuestras familias, en otros lugares, porque si no se va a perder la bendición generacional. Escúchame bien, ese es el papel que le toca a la primer generación: establecer el reino, enseñar el reino, enseñar los principios. La primer generación es una generación que se mueve en los 5 ministerios, que se mueve en la enseñanza, que se mueve en el evangelismo, que se mueve en la profecía, porque Dios le ha enseñado lo por venir. Jesús dijo: Abraham vio mis días y se gozó. Abraham era un profeta. Dios le dijo a un rey: mi siervo es profeta y orará por ti. Y cada vez que Abraham oraba, la gente sanaba. Perdieron la esterilidad cuando Abraham como profeta oró. Abraham oró por Sodoma y por Gomorra. Nosotros somos la primera generación que nos toca orar por naciones, la cual el Señor salvará. Ahora entiende el llamado que Dios tiene sobre esta iglesia, sobre tu vida. Nos toca orar, interceder. A la primer generación le toca partírsela con el diablo como sea. La primer generación es ruda. Dígale a los: es ruda, es fuerte, trae un empuje, una fuerza por establecer el reino de Dios. Y se para y lloraba. Es una generación que Dios lo visita y que Dios le enseña cómo establecer su reino. Dios visitó varias veces a Abraham y le mostró cómo establecer. Le dijo: mira los cielos y puedes contar las estrellas, mira la arena, mira el polvo de la tierra. A ella se le da el plano de todo, se le muestra todo lo que Dios quiere hacer. Así que si usted es primera generación, Dios le ha mostrado la película de sus generaciones. Siempre a la primer generación Dios le muestra todo. Dile al de lado: Dios muestra todo. Le muestra desde el principio hasta el final. Le muestra todo lo que ha de venir y qué es lo que ha de suceder. Le muestra cómo transmitir la visión a otros. Le muestra cómo Dios transmitir el propósito. ¿Me estás entendiendo? Es una generación que ora, ayuna y busca a Dios en su palabra de una manera desesperada. Esta generación le enseña a las otras cómo buscar a Dios. Si la primera generación no sabe buscar a Dios, no va a poder enseñarle a la otra generación cómo buscarlo. Si esta generación no aprende a servirle a Dios, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestras otras generaciones cómo servirle? Si esta generación, la primera, no sabe adorar, no va a poder enseñarle a sus hijos cómo adorar. Si la primera
primer generación no sabe obedecer, no va a poder enseñarle a sus hijos cómo obedecer. Así que a nosotros nos toca ser maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de nuestras próximas generaciones. Nos toca cuidar y pastorear a los que vienen detrás de nosotros. Nos toca enseñarles cómo escoger esposa. Abraham le enseñó a Isaac cómo escoger esposa, le enseñó cómo caminar en el reino, le enseñó cómo desatar las bendiciones. La primer generación es una generación que tiene la unción para ser maestro. La primer generación, Dios le da el poder para establecer altares, para establecer lugares de adoración. A nosotros nos ha tocado levantar lugares de adoración, levantar vidas para que adoren a Dios. A nosotros nos toca enseñar a nuestros hijos cómo venga Dios sobre ellos. Dile al de al lado, ya te encontraste. La primer generación no tiene tiempo de decir hoy no pude ir a la iglesia. La primer generación dice hoy no tuve tiempo de adorar. Dice que a Abraham Dios le hablaba y levantaba un altar, invocaba a Dios ahí. Y esos mismos altares que levantó Abraham le sirvieron a su hijo para adorar. La misma plataforma, escucha, dile al de al lado, escucha lo que te van a enseñar. La misma plataforma espiritual que tú establezcas en tu generación es la misma plataforma que vendrá sobre tus hijos. No lo voy a repetir porque si alguien está aquí debe de saber. La misma plataforma de adoración, la misma iglesia que levantó a Abraham fue la misma que le sirvió a Isaac en el futuro para buscar y adorar a Dios. Los mismos pozos que abrió Abraham en Beersheba fueron los mismos que sustentaron el ganado de Isaac. Los mismos pozos, las mismas revelaciones que yo por mi entrega y mi compromiso con Dios vinieron hacia mí, los mismos pozos, las mismas revelaciones son las que vendrán sobre mis generaciones. Así que tenemos un trabajo fuerte y poderoso para seguir avanzando el reino. No tengo tiempo de mirar atrás. La primer generación no mira hacia atrás. Es una generación que mira a lo enfrente, a lo largo y a lo ancho. Es una generación que Dios le dice, camina, 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 que yo te daré la tierra que pisar en la planta de tu pie. Es una generación que aunque no ve la bendición ahora como Abraham, sabe que por fe sus hijos la recibirán. Abraham, aunque caminó en la tierra, sabía que Dios le iba a dar la tierra prometida a Israel. Lo mismo que Dios te ha dicho y lo que has creído, si no lo ves ahora, tus hijos lo verán en el futuro, tus hijos lo verán enfrente. Pero alguien tiene que caminar, alguien tiene que creerle, alguien tiene que levantarse, alguien tiene que ser el apóstol de su casa, alguien tiene que ser el profeta de su casa, alguien tiene que ser el maestro de su casa, alguien tiene que ser alguien ahí, alguien tiene que empezar a poner orden. La primer generación sale de Ur de los Caldeos, sale del sistema. La primera generación sale del sistema. A ti y a mí nos tocó salir del sistema, a ti y a mí nos tocó salir de Egipto, a mí y a ti nos tocó salir de la inmundicia, a mí y a ti nos tocó limpiarnos, pero también nos ha enseñado Dios a limpiar a nuestras generaciones. A mí y a ti nos ha tocado, nos ha costado salir de Ur de los Caldeos, nos ha costado romper con el sistema y a nuestros hijos llevarlos por el Jordán, llevarlos por la tierra, bautizarlos en el Mar Rojo, bautizarlos en el río Jordán. A nosotros nos toca ver, una gloria de rompimiento. A nuestros hijos les toca caminar bajo la gloria que trajimos por un rompimiento. Alguien me está escuchando aquí. Yo siento el poder de Dios aquí, la presencia de Dios sobre de ti. Dile al de al lado, a nosotros nos toca hacer el trabajo sucio, pero alguien lo tiene que hacer. Y yo he estado dispuesto y lo he estado haciendo. Dile al de al lado, yo lo haré. Mi casa y yo serviremos al Señor. La segunda generación, apunta ahí, es la que recibe la herencia y la administra. La segunda generación es la que recibe la herencia y ¿qué hace?
Primer generación Abraham, segunda Isaac, Génesis 25:5. Alguien alabe a Dios. Santo es Dios. La segunda generación es la que recibe la herencia y la administra. Dice ahí 25:5. Y Abraham dio todo. ¿Todo qué? Todo lo que ganó en la guerra, todo lo que ganó por su generación. A nosotros nos toca heredar. La primera generación hereda la segunda. Repita conmigo, primer generación hereda la segunda generación. Primer generación le abre el camino a la segunda, ¿qué? Pero a la segunda generación le toca recibir la herencia. A la primera nos tocó trabajar por una herencia. Nos tocó trabajar por una herencia, hacer una herencia. Pero a la segunda generación le toca recibir una ¿qué? No es que la segunda sean una bola de encajosos. No se me confunda. Es el trabajo de cómo cada generación lo debe de hacer. La segunda generación, ¿qué va a recibir? Pero si la primera no hizo, le toca a la segunda hacer una ¿qué? Vea, si nosotros no hacemos bien lo que Dios nos está mandando, vamos a complicarle la situación a los de atrás. Escúcheme lo que yo le estoy enseñando. Yo no vine a hablarle de que 2 más 2 es 1, ni nada de eso. No vine a hablarle de principios eternos y gloriosos. Y quiero hacerlo tan consciente que esto es tan real y tan poderoso. A mí me toca hacer una herencia. Estoy haciendo una herencia. Estoy trabajando porque este lugar salga mucha gente heredada. Pero a la segunda generación le toca recibir una ¿qué? Pero la primera generación la tiene que hacer. Y la segunda generación, cuando la recibe, tiene que aprender a administrarla. Dice que Abraham dio todo cuanto tenía, toda la herencia. ¿A quién se la dio? Pero tienes que trabajar con el heredero. La primera generación tiene que preparar un heredero. La segunda generación tiene que aprender a aprender a ser un heredero y un buen administrador. No le heredes a nadie que no sepa cuidar y administrar los bienes. De una vez te lo digo. ¿A quién se le hereda? Al hombre o a la mujer que tienen un llamado grande en Dios. A ese se le hereda más. No heredes a cualquiera. No te dejes llevar por tus emociones, porque vas a perder todo lo que ganaste la primer generación. Y gracias por su entusiasmo. Yo sé que a los babies no les gusta eso. Yo sé que a los que no trabajan no les gusta oír eso. Yo sé que a los que no quieren nada con Dios no les gusta eso. Pero ¿a quién se le hereda? A aquel que tiene un llamado más grande que Dios. Por eso Israel bendijo más a José, porque era el hombre del llamado, el hombre que sí entendió la bendición generacional. Porque Dios bendijo más a Moisés, siendo el más pequeño de los hermanos que tenían. Los más grandes eran Aarón y María y luego Moisés. Y Dios bendijo más a Moisés porque era el que tenía un llamado más grande. Porque era el que había entendido mejor y se había entregado más a Dios. Prepara tu heredero. La primera generación prepara el heredero. Le enseña a cuidar la herencia, le enseña a administrar la herencia y le enseña que crezca la herencia. No nada más tengas hijos por tenerlos. Cada hijo tiene un propósito. Cada hijo tiene una herencia. Cada hijo, antes en la antigüedad al primogénito se le daba el doble, pero se le daba el doble cuando estaba bien preparado, cuando estaba bien dirigido. Porque Dios dijo que el mayor serviría al menor, porque el que tenía el llamado era Jacob, era Israel, porque Esaú era un hijo de la carne. Por eso Dios no lo heredó como heredaron a Jacob. Escúchame bien, debemos de saber trabajar con la segunda generación. Me toca ser el maestro de la segunda generación, me toca ser el maestro de la tercera generación. Me toca enseñarle a cuidar la herencia, hacerla crecer y administrarla.
No tire los bienes por tirarlos. No tire la unción por tirarla. Eliseo le dio doble unción a Elías. La invirtió bien la herencia. Mi herencia la tengo que invertir para que venga el doble. Por eso cuando Eliseo le dijo a Elías, quiero el doble de ti. Y él le dijo, si sabes administrar bien, si eres apto para tener este poder, esta unción te vendrá. Si no, no. Dile al de al lado, ¿eres primera generación o segunda? ¿O ya te perdiste? Hey, primera generación prepara la segunda y le enseña. Diga, hay que enseñarle a los Isaac. Hay que enseñarles a adorar. Hay que enseñarles a morir a su carne. La segunda generación tiene que morir. Cuando Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo, le está diciendo, tú ya aprendiste a morir a tu yo, a tu carne. Ahora enseña a Isaac a morir a su carne y a su yo. No, gracias por tu revelación. Enséñale a morir. Dice que lo llevó al monte Moriah y el niño tenía como 20 años y le dijo, papá. Antes de eso dijeron los criados, oye, iré con el muchacho, iremos y adoraremos. ¿Qué le estaba enseñando la primera generación a la segunda? Le enseñó a administrar, le enseñó a adorar, le enseñó a obedecer. Tenemos que preparar a nuestra segunda generación. La segunda generación tiene que aprender a obedecer como la primera generación. Tiene que adorar como adoró la primera generación. Tiene que administrar lo que se le está dejando. Las revelaciones se administran. El poder se administra. La presencia se administra. La segunda generación tiene que hacer el legado de la primera. Dice que Elías estaba deprimido y Dios le dijo, no te puedes morir. Tienes que ungir a 2 reyes y al que va a estar en tu lugar. Y le vas a enseñar a Eliseo cómo matar a esa perra. Bueno, Jezabel, para que no se me asuste. Entonces el primero tiene que pasarle la estafeta al segundo. Y el segundo tiene que terminar lo que no terminó la primera. Porque a veces 100 años no es suficiente para concluir los planes de Dios. Le estoy hablando que los planes de Dios a veces son 400 o 500 años. ¿Cuánto tiempo estuvieron los jueces en Israel? 400 años. ¿Cuánto tiempo estuvo esclavo en Israel? 400 años. ¿Cuánto tiempo no se oyeron los profetas de Malaquías a Mateo? Como 400, 500 años. Algún día le hablaré de la revelación de los 400. Amén. ¿Cuánto tiempo estuvieron los patriarcas? Como 400 años. Si usted saca la cuenta, vea, el año 400 tiene que ver mucho. Amén. Cada 400 años hay cosas importantes en cada generación. Eso es extra. Pero la primera generación tiene que enseñarle a la segunda a adorar, a obedecer. Dice que el muchacho subieron a una piedra y lo amarró su padre. Él estaba rendido. La segunda generación debe de estar rendido a la primera. Debe de escuchar los consejos de la primera. Debe de ser dirigido por la primera hasta que esté listo para tomar la estafeta. Hasta que ya no esté la primera generación. Por eso la Biblia dice que hasta que no estuvo Abraham, Isaac empezó a ser bendecido y Dios le empezó a hablar a la segunda como le hablaba a la primera. Pero tienes que entrenar a la segunda para que le empiece a hablar como a la primera. No estoy perdiendo a nadie. Dile al de al lado, Dios me está hablando cosas tremendas. Tienes que enseñarle a la segunda como te habló Dios a la primera, para que camine con la misma visión de la primera. El primero tiene que enseñar al segundo a caminar con la misma visión. No son 2 visiones. La visión es una para tu generación. La visión es una para esta iglesia. Empezó hace 4 años, pero cuando nosotros no estemos aquí, los que estén detrás de nosotros tienen que seguir la visión que aquí empezamos. Tienen que seguir la encomienda. No tiene que cambiar la visión. La visión es una. Dios es uno y Dios es uno, y los que le adoran le tienen que adorar en espíritu y en verdad. Dios es uno. Dios es uno y Dios ha dado una visión.
la cual se tiene que seguir. Le tienes que decir a tus hijas, le tienes que decir a tus hijos, le tienes que decir a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya es necesario que envíe al Consolador para que les dé la misma visión que yo traigo, para que les dé las mismas enseñanzas. Él los dirá todo cuanto oiga del Padre. No dice les va a dar otra visión, les va a dar la misma visión. Cuando yo esté en el cielo les va a hablar lo que yo tengo que hablarles. Aún esté en el cielo con el Padre, les va a transmitir lo que yo quiero para esta generación. Oigan al Espíritu Santo, vayan al aposento alto, y cuando venga serán investidos del poder de lo alto, y van a predicar como yo prediqué, y van a enseñar como yo enseñé, y van a liberar como yo liberé, y van a resucitar muertos como yo los resucité, y van a extender el evangelio ahora, no solamente en Jerusalén, no solamente en Samaria, no solamente en Judea, sino hasta lo último de la tierra. Yo estuve en la primera generación en un lugar, pero la segunda tiene que ir más allá, tiene que romper barreras, tiene que ir más allá, tiene que crecer la visión que creció, que en la primera generación yo crecí con una visión. Mi segunda generación la tiene que ampliar, tiene que ver más allá, tiene que ir más allá, tiene que alcanzar más, tiene que ver más allá, tiene que ir a donde yo no pude ir, tiene que hacer lo que yo no pude hacer. Por eso la primera generación dijo: aún cosas mayores que yo harán, porque Jesús entendía: yo hice cosas, pero ustedes, segunda generación, harán cosas mayores que yo, porque el poder se multiplica. Yo caminé con una unción, mi Isaac tiene que caminar con la doble unción, mi Elías caminó con una, mi Eliseo caminará con otro. Así camina Dios, así habla Dios, así se mueve Dios, así se derrama Dios. Dile al de al lado: ya estoy entendiendo. Dile: ¿qué crees que nada más es divorciarse por divorciarse? Sara encontró el llamado y dijo: estoy peleando con una vieja sierva cuando yo soy la jefa. Y le dijo: despídela ahora. Dile al de al lado: despídela ahora. Échala a esta con su hijo, porque no han de heredar con mi hijo. La primera generación entendió que la segunda tenía que heredar. Tú, como profeta mujer, deja de estar pensando en el divorcio, deja de estar dejando al viejo, deja de estar pensando dejar en la vieja. Mejor ponte a trabajar en tu primera generación, ponte a servirle a Dios, y así ya no vas a pelear. Ponte a orar. ¿Por qué peleas? Porque estás en la carne, estás llena de celos, estás llena de pleito, estás llena de contiendas, estás lleno de vicios. No has entendido el llamado de Dios. Entiéndelo. Deja de pelear. Dile al de al lado: deja de perder el tiempo y de ver el Chavo del 8. El Chavo del 8 es una burla a nuestras generaciones. Están enseñándole al mexicano a tener una mentalidad de idiotas. El Chavo del 8 es un idiota. Se burlan todos de él, todos abusan de él. Es una generación abusada, es una generación maltratada, sin identidad y sin padres. Es una generación huérfana. Y ahí está usted: pi, 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 pi. Pipí se va a hacer con esta predicación. Eso es lo que le están transmitiendo, eso es lo que le están enseñando, eso es lo que le dejamos ver a nuestros hijos, eso es lo que permitimos, eso es lo que hablamos. Eso hablamos de Don Ramón, eso hablamos de la Chilindrina, eso hablamos de la bruja del 71. ¿Cuándo te vas a parar como apóstol en tu casa y decir: yo y mi casa, yo y mi familia, quiero hijos profesionales, quiero apóstoles en esta iglesia, quiero evangelistas en esta iglesia, quiero una esposa de Dios, quiero un marido de Dios? No quiero un sinvergüenza, no quiero un borracho, no quiero un flojo, no quiero un deprimido, no quiero un poco animado, no quiero eso. Quiero alguien que tome la estafeta, quiero alguien que le enseñe a mis hijas, quiero alguien que le enseñe a mis hijos, quiero alguien que
transmita una herencia. Yo no sé qué estás transmitiendo. Tienes 40 años y qué tienes dentro de ti para transmitir, qué tienes dentro de ti para heredar, qué tienes dentro de ti, qué tienes dentro de ti para hablarle a tus hijos, qué tienes dentro de ti, con qué pantalones te has parado en el siglo XXI, con qué bendición corres ahora, con qué poder corres ahora. Elías corría delante de acá. La primera generación corre, la segunda vuela y la tercera tiene turbo. Dile al de al lado, apenas voy en primera. Ahí me la llevo. El diablo no está jugando. Vino a hurtar, matar y destruir. Mas Jesús dijo, vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso cuando el Señor Jesús llegaba, echaba fuera demonios. Cuando llegaba, reprendía al diablo. Cuando llegaba, el diablo le hizo la guerra y le decía, por Belcebú echas fuera los demonios, ni por tu abuelita los echo por el dedo de Dios. El dedo de Dios está en la primera, segunda y tercera generación. Es tiempo de correr, es tiempo de volar, es tiempo de no parar, iglesia. Es tiempo de gravitar las bendiciones de Dios. ¿Qué hay dentro de ti? Me dice el Espíritu Santo que está dentro de ti para transferir. Celos, ira, contienda, chisme, divorcio, pleito, ignorancia, flojera. No sé por qué me salió tan flojo este. Dile al de al lado, Dios me está hablando y me está diciendo que salga de Ur de los distraídos, de Ur de los olvidados. Hay otro ejemplo de la primera y segunda generación. David era primera generación, él peleó. Lo que no conquistó Josué, lo conquistó David. Josué dejó mucho territorio todavía sin conquistar. Si usted ha leído la Biblia, pero llegó David, dile al lado, llegó David a conquistar lo que nadie había conquistado. Y él fue el que partió con los filisteos, y él fue el que los reventó, él fue el que se paró. Ni Saúl pudo, Saúl falló, y 40 años hubo otro atraso, 40 años hubo atraso, 400 años los reyes, muchos fallaron. La Biblia dice, y este rey hizo lo bueno delante de Dios, y otros dicen, y este rey hizo lo malo delante de Dios, y Dios los entregó. Cuando una generación no entiende, Dios los entrega a sus enemigos. Yo no sé si quieres seguir viendo a tu generación entregada al diablo, entregada a la pobreza, entregada a la idolatría. David, cuando David vino, 40 años de gloria, venció a los gigantes. David fue el hombre que acabó con los gigantes, con los hijos de Anac. La primera generación tiene que acabar con los gigantes, tiene que acabar con el diablo patarrabona, tiene que acabar con el diablo a como dé lugar. Yo tengo un celo de Dios porque todavía hay mucha gente dormida. Despierten ahora, dejen de congregarse por congregar. Esto es una guerra de generaciones. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es venir a perder el tiempo. Esto es pelear por los que vienen detrás de mí. Vengo a prepararles el camino. ¿A quién le estás preparando el camino? ¿Al diablo o a tus generaciones? ¿A quién le estás preparando? ¿A quién le estás abriendo la brecha? Deja de perder el tiempo con tanta tele. Deja de perder el tiempo con tanta babosada. Deja de perder el tiempo con tanta porquería en la mente y empieza a entregarle tu cuerpo a Cristo. Empieza a entregarle tu fuerza a Dios. ¿En qué estás perdiendo tu mentalidad? ¿En qué estás perdiendo? ¿En que Brad Pitt te va a pelar algún día? Brad Pitt es un hijo del diablo. ¿En quién estás pensando? ¿En Vicente Fernández o estás esperando al Cristo de la gloria? Dile a la mujer que tienes al lado, me mataron a mi Brad Pitt. Dile, no te hagas, sueñas con un príncipe todavía después de casada. Ya ve, David trabajó, peleó, levantó la adoración, levantó un tabernáculo. Moisés, fíjense, primer generación establece las bases de la adoración y del culto. Abraham levantó altares, diga, primer generación. Moisés levantó
levantó un tabernáculo, levantó un lugar de adoración para las próximas generaciones. David levantó un tabernáculo renovado bajo el cielo. Primer generación establece un lugar de adoración para Dios, establece los fundamentos y los principios de la doctrina. La primer generación establece los fundamentos de la doctrina, de la palabra, establece a la generación y le dice por dónde debe de andar, porque si no la segunda va a caminar perdida, la segunda no va a saber a dónde adorar, la segunda va a andar como los samaritanos. Ustedes no saben a dónde adorar, pero los judíos sí sabemos, y sabemos que la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a mi Padre en espíritu y en verdad. Nosotros sí sabemos. La primera generación establece a la segunda por dónde debe de caminar, le establece la dirección, le establece los principios, le dice así se hacen las cosas. Pero si tú no has aprendido a hacer las cosas, ¿cómo le vas a enseñar al nieto? ¿Cómo le vas a enseñar al hijo? Vas a perder la bendición. Salomón se me perdió porque no caminó por donde su padre anduvo, cayó en apostasía. Administró más o menos, porque la primera generación, David juntó todos los materiales, juntó todo lo que tenía que llevar la casa de Dios. Salomón solamente los administró, pero el que juntó para la casa fue David. Salomón se lo gastó en las viejas, como algunos se los gastan, ¿verdad? Se van de briagos, drogadictos. Se gasta la bendición de la primera generación. Aquí puro soltero. Dígale al lado, ¿qué te sorprendes? Si algunos se gastan la herencia en los antros, otras se las gastan en sus pinturas, en sus bellezas, aunque no está mal arreglarse. Invierte en tus hijos. Gracias por mis pintadas. 3, yo ya me enojé. Si no acabo hasta mañana. ¿Cuál es la función de la tercera generación? Imagínense, le estoy hablando de más de 100 años. Imagínense si la primera no está bien y la segunda, ¿cómo va a acabar la tercera? Pero si entiende la primera y se le enseña la segunda, la tercera, ¿cómo va a estar? La tercera generación es la que cumple por completo el propósito de Dios. Pero dile al de al lado, pero hay que enseñarle. Hay que enseñarle al nieto, dile, hay que enseñarle al nieto. Tenemos que tener cuidado con la tercera generación, porque si se nos descuida, la tercera generación a veces es una generación que quiere obtener todo por su fuerza, todo por su inteligencia y no por la gracia de Dios. Jacob se le olvidó que estaba profetizado que él iba a ser el primogénito, y ¿sabe qué hizo? Fue a robarse la primogenitura. La tercera generación, si no le enseñamos, va a desperdiciar lo que ganó la primera y la segunda. Va a administrar mal, va a pelear cuando no tiene que pelear, va a querer hacer las cosas en sus propias fuerzas y tiene que salir huyendo. Y se va a encontrar un Labán en el camino. ¿Quién es un Labán? Uno que le roba la bendición que está sobre él. Labán era bendecido por la bendición que tenía la tercera generación. Si la tercera generación no entiende que ella tiene que cumplir el propósito, Labán va a entender que en ellos hay bendición y se las va a quitar y se las va a robar. Dentro de la tercera generación hay 12 príncipes. Gracias por su amén. Las 12 tribus de Israel vinieron de ahí. Y de ahí vino José. Y de ahí vino un profeta. Y de ahí vino un siervo de Dios. Y cumplen el propósito. Entienden lo que ha de venir. José entendía. Dijo, cuando Dios los visite, sacan mis huesos de aquí y me llevan a la tierra que el Señor nos ha dado. Porque José entendía. Dile al de lado, José entendía. Jacob le costó 20 años entender la bendición que él portaba
Y dice que cuando vino el ángel del Señor, peleó con él hasta que lo bendijera. Hasta ahí empezó a entender, dile al lado, hasta ahí empezó a entender. Pasó de usurpador, que significa Jacob, a príncipe de Dios, que significa Israel. Si nuestra tercera generación no le enseñamos a administrar, a hacer la guerra, a cuidarse de los Labanes, a cuidarse de los Esaú, a cuidarse, van a tener un atraso de 20 años. ¿Se acuerda que le dieron a Lea en lugar de Raquel? Dígale al lado, por desesperado, por desobediente. Y se peleaban entre las hermanitas, ¿verdad? Porque una tenía hijos y la otra no. Porque una la amaba más y a la otra no. Es una generación que si no entiende anda con Charne y con Juana. Anda en el mundo y anda con Dios. Hasta que Dios trae su libertad y los saca. Y llegan a Mahanaín. Gracias por leer Génesis. Alguien dijo, ¿y qué es Mahanaín? Que el campamento de ángeles. Gracias por leer su Biblia. Gracias por leer los primeros 50 capítulos. Pues se me queda viendo así, no, ya no me reventó otra vez. Es cuando empiezas a encontrar otra vez el lugar de adoración y empiezas a encontrar la restauración. Cuando Israel encontró el propósito y el llamado, empezó a recuperar todo y a ser bendecido. Así que apunta ahí, el plan del enemigo es siempre formar y levantar paredes para separar a las generaciones. ¿Qué va a querer hacer el diablo con nosotros? Separarnos. Que el hijo se pelee con la mamá, con el papá, que no se lleven bien, y luego nosotros dando material, ¿verdad? Dile a tu chamaquito loco que está ahí, dile, no hagas paredes de separación, porque es lo que quiere el diablo. No, aquí puro santo, puro adulto, mayor de 30, va. Lo que sigue, te voy a enseñar las 3 razones por las que creo que es importante tener una revelación del Dios trigeneracional. ¿El diablo quiere poner una barrera? Sí. ¿Para qué? Para que no corra la bendición y no crezca esto rápido. Número 1, para terminar, necesitamos la sabiduría de los viejos. La primera generación es la generación de los viejos, ¿sí me entiende? Pero cuidado, joven, con burlarte de la primera generación y crees que están pasados de moda. No, son los hombres de la sabiduría y los hombres de la experiencia. Y los necesitas para que te encaminen y te digan por dónde debes de andar. Ya sé que tú eres de iPhone para acá. Ya lo sé, dile al lado, ya lo sé. Pero eso no nos exenta de la sabiduría y de la experiencia que tenemos. No, gracias por mis ruquitos de aquí. Necesitamos, diga, la primera generación, la de los viejos, para que nos den ¿qué? Sabiduría y experiencia. 2, necesitamos los recursos de la generación presente, de la segunda generación. Es la generación que prospera, la segunda generación, aunque no quiera decir que la primera sea próspera, pero es la generación que en el momento está adquiriendo riquezas. Necesitamos esa generación, la de los recursos existentes, la cual las debemos de tener, ¿para qué? Para aprovecharlas. Escúchame bien, te voy aquí a conectar. Necesitamos la primera generación de sabiduría y ¿qué? Y experiencia. Y si la conectamos con la generación del dinero, ¿cómo se van a ocupar esos recursos? ¿Bien o mal? Y la tercera, necesitamos el celo y la energía de los jóvenes. El celo y la energía de los jóvenes. Ahora veo a mucho joven cansado. Parecen viejitos, no quieren hacer nada. Y vine aquí a confrontarlos. Parece ruco, chochito. No puedes levantar ni tu plato ni nada. ¿Ya naciste cansado o qué? ¿O ya te cansó el diablo? Su mamá todavía les hace todo. Su papá les hace todo. Y necesito la energía de los jóvenes, el celo de los jóvenes. Son los primeros que deben de congregarse en la iglesia, porque son los que tienen más tiempo.
Porque la primera generación ya trabajó, la segunda está trabajando y la tercera todavía no empieza a trabajar. Tienen tiempo. Y a veces me da tristeza que a los que menos veo son a los jóvenes, porque creen que se la saben de todas a todas. Y déjame decirte que el diablo ya te distrajo. ¿Dónde está tu energía? ¿Dónde está tu fuerza? ¿En tu phone? ¿O en tu tablet? ¿En tu computadora? ¿En tus programitas? ¿En dónde la tienes? En tu cansancio. Se cansan de ir a la escuela. Y yo digo, y todavía no trabajan, todavía no mantienen, todavía no predican, todavía no ministran. Estoy cansado. Tú no me entiendes. Como si no hubiera pasado por ahí. Dale un codazo y un zape al chamaco que tienes ahí. Sí, dáselo para que reaccione. Si yo sé que le das unos zapes más duros que los que te dije. Que se hagan, ay mamá. Y crees que te están molestando. No sabes trabajar. La primera generación le sabe meter las manos a las cosas. Saben electricidad, saben plomería. Y la tercera generación no saben ni cambiar ni un fusible. Ahí está. Llega el de la primera generación, hasta para allá, chamaco loco. Ahí hay luz. Y el de la tercera iba a traer a la compañía de luz y fuerza. ¿Dónde está esa pasión, esa visión de la tercera generación? Son los que menos quieren servir, son los que menos quieren entregarse. Ahora les pesa danzar, parecen viejitos. Dicen remolineando. Los veo, los tengo aquí. A los que están en la cámara, no se hagan los locos. Son los que tienen sobrepeso ahora. Pesan el triple que yo. Que así tuvieran de unción y de fuerza. Tenemos que unir las tres generaciones. Córtate el limón. Ay, si me corto. Préndeme el baño. Cuidadito y no se lo prendas. Te pide el divorcio ese chamaco. Vergüenza le debería de dar lo que yo estoy predicando, porque son los que debería de tener aquí conmigo a mi lado. Esos Elías, esos que quieren el llamado, que quieren el poder de Elías. Y no estoy tan ruco, pero deben de quererla. Cuando tenía 15, 16 años, ahí estaba detrás. Me mandaban a recoger sillas, iba. Me mandaban a limpiar, allí iba. Me mandaban a orar, allí iba. Me mandaban a lo que me mandaban y decían, yo quiero a Dios. Había que lavar, alababa a Dios. Había que hacer algo, iba por las copias, iba por lo que sea. No me importa hacer el IBM del pastor, yo quiero la unción del pastor, yo quiero la unción de Dios. Y estaba ahí, me mandaban aquí, me cambiaban y mi pastor me decía, cálmate, no, ahora te aguantas. Yo siento el llamado. Yo estaba, te voy a poner a moderaba, te voy a poner a enseñaba, te voy a poner a ser líder de jóvenes. Era líder de jóvenes. Te voy a poner en la escuela dominical, te voy a poner a administrar los bienes de la casa de Dios. Ahí estaba. ¿Qué estás haciendo, joven, con toda tu fuerza? ¿Crees que sabes mucho cuando no haces nada? Dale otro de mi parte. O despiertan en esta casa, o me quito el cinturón y me bajo. Porque yo no quiero tener una bola de inútiles espirituales. Y no me importa. Estoy aquí para sacudirte. José sabía trabajar, trapeaba, planchaba. José, por eso Dios lo prosperaba, porque estaba en la casa de Potifar. Y la esposa de Potifar se enojó porque dijo, este sabe más que mi marido. Sabe administración, sabe trapeología, sabe historia, habla hebreo, habla egipcio. Y era un hombre capaz y era joven. Llegó a los 15 años a Egipto. Llegó y no dijo, ay, mi papá, mi mamá. Se paró. Y tú, porque 2 días no te habla, ya está chillando, porque 2 días no recogiste y te regañaron, estás llorando. Ve la vida de José, ve la vida de David. 15 años se enfrentó a Goliat. ¿A quién estás enfrentando, joven? ¿A quién estás enfrentando? No puedes ni con tu propia vida. Es tiempo de que te levantes a poder con tu propia vida, a que te levantes en el celo de Dios, a que te levantes a adorar, a buscar, a que leas la Biblia. Eres un ignorante, no sabes de la Biblia. Te puedo preguntar, ¿cuándo te vas a parar
a aprender de la Biblia, a buscar de Dios. No te da vergüenza que en la universidad atacan a Dios y tú no sabes qué decir. Atacan en la secundaria y tú no sabes qué decir porque eres un ignorante. No has buscado la sabiduría de Dios, buscas la sabiduría de este mundo. No sabes cómo vivir en la tierra porque no has buscado a Dios. Y Dios es tu fuerza, Dios es tu fortaleza, es tu pronto auxilio en las tribulaciones. No sabes cómo vivir. ¿Sabes por qué te vuelves emo? Porque no has buscado a Dios. ¿Sabes por qué te vuelves rastafari? Porque no sabes buscar a Dios. ¿Sabes por qué te enamoras de cualquier imbécil? Porque no sabes buscar a Dios. ¿Sabes por qué te mueven las ideas? Te mueven las bodas. Porque no tienes palabra. Tienes que levantarte a buscar palabra. Busca la palabra. Busca a Dios. Buscad al Señor. No sabes nada porque no buscas a Dios, porque no te acercas. Jesús crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y los hombres. Jesús a los 12 años sabía Biblia. Tienes 20 y no sabes nada. José sabía de Dios. Su padre Jacob le había enseñado. Moisés sabía de Dios porque no quiso ser como los egipcios. Antes prefirió la persecución. Josué era joven cuando lo llamó Moisés. David era joven, adoraba a Dios con su arpa. Tenía más unción que Saúl. Quiero jóvenes que tengan más unción que yo, que busquen a Dios más que yo. Quiero jóvenes ungidos. Timoteo tenía menos de 30 años y ya tenía 100 iglesias. Y el de al lado, ¿tú qué tienes? Un Xbox, y cuando te lo tiran lloras. ¿Qué tienes? Tu celular y peleas por él. Y más cuando se te pierde. ¿Dónde está mi celular? Aquí lo dejé, aquí lo dejé, aquí. Porque así nos están educando. ¿Quién de aquí quiere la unción de Eliseo? ¿Quién de aquí quiere la unción de Timoteo, de Pablo? 3 generaciones poderosas. Deja de llorar por tu celular. Te regalo otro, pero sírvele a Dios. Dale otro zape. Yo sí estoy enojado con los jóvenes, que no he visto ni uno que aquí esté, sin ofender a mi Amauri, ¿verdad? Deja de dormirte en los cultos y ponte a orar. Ana tenía 80 años y a poco estaba dormida. Dice que profetizaba. Guarruquitos aquí que se me duermen. Y no predico como niña. ¿Sabe por qué se duermen? Porque el diablo les manda un espíritu de sueño y son más débiles. Dale otro para que despierte. Levántate ahora y quiero que le entregues tu vida a Dios. Rápido, pareces de la sub 80,000. Santo Dios, entrégale tu vida a Dios. Abraham se le entregó, Isaac se le entregó, Israel se le entregó, José se le entregó, Moisés, Josué. Ahora deja de perder el tiempo. Rápido, empieza a orar, Juan. Rápido, ahí, rápido. Santo Dios, por eso quiero todos aquí sentados, porque esto es rápido. Dios te está moviendo. Santo Dios, ahí levanta tus manos, entrégale tu vida. Y si has fallado, arrepiéntete. Dios sí nos ama y nosotros hemos perdido el tiempo. Hemos estado perdiendo el tiempo, por eso no alcanzan a nuestros hijos las bendiciones. Santo Dios, aquí estoy como primer generación, Señor, de mi familia. Aquí estoy como en el primer día, Señor. Como cuando me subí a la azotea y te buscaba y ahí descendías. Ahí me hablabas y te manifestabas a mí.
porque tenía un hambre de ti, Señor, pero nunca me imaginé hasta dónde iba a llegar esa hambre. Dile al Señor: dame hambre de tu reino, no del mundo. Dame hambre de ti. Padre Dios, cuando todos me menospreciaban, tú me escuchabas, tú me hablabas, tú te revelabas a mí. Cuando llegaba solo a la iglesia, Señor, y me veían, Señor, ¿dónde está su papá y su mamá? Y yo te decía: Señor, te amo. Ora y ora, ora. Entrégale tu vida a Dios. Entrégale tu vida a Dios. Dile a Dios: te amo. Dejo de perder el tiempo. Dejo de perder el tiempo. Te quiero a ti. Quiero que bendigas a este pueblo, Señor. Quiero que bendigas a esta generación, mis hijos, mis nietos. Perdónanos, Señor, porque hemos caminado embrujados y hechizados. No te hemos buscado como debe de ser. No hemos pagado el precio. Hemos sido egoístas. Hemos sido egoístas, Señor. Prefiero estar bien yo y los demás mal, Señor. Perdóname, Señor. Dile al Señor: perdóname. Me arrepiento, Señor. Recupero mi matrimonio. Recupero a mis hijos. Recupero, Señor, los bienes. Recupero la palabra y la revelación. Recupero, Señor. Recupero la presencia que se había perdido. Recupero la presencia. Recupero la presencia y la revelación que se perdieron en las generaciones de las cuales yo vengo. Recupero la intimidad. Recupero el compromiso. Recupero la entrega. Recupero la autoridad. Recupero el poder. Recupero la unción. Recupero el amor, Señor. Recupero la intimidad contigo. Recupero los frutos. Recupero los cimientos. Recupero el amor, la verdad, la amistad. Recupero, Señor, mi primer amor. Recupero, Señor, la entrega. Dile al Señor si soy de la primera o de la segunda o de la tercera. Recupero, Señor, las bendiciones que perdimos por durante más de 400 años. Tantas bendiciones que se perdieron, Señor, pero no había quien separara, Señor. Busqué entre los hombres, dice Dios, uno que separara la brecha para que yo no destruyera la tierra. Dile al Señor: aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Recupero lo perdido. Recupero lo perdido. Recupero. Dile al Señor: dejo de perder el tiempo. Dejo de perder el tiempo. Dejo de estar distraído, Señor. El diablo quiere hurtar, matar y destruir. No se lo voy a permitir. No se lo voy a permitir. No se lo voy a permitir. Estoy determinado a dar mi vida, Señor, por mi generación. Un verdadero amigo da la vida por otros. Estoy dispuesto, Señor, a pagar el precio, como tú me enseñaste, Jesucristo. Vale la pena entregar la vida por otros, Señor.
Si siendo malo soportaba el sufrimiento, ahora que te conozco, estoy dispuesto a ser perseguido, estoy dispuesto a ser criticado, estoy dispuesto a todo, no me importa. Lograré transmitir la visión a esta generación, transmitir los principios y los fundamentos. No me importa, Señor, no me importa, estoy convencido. Así que te alabo, Señor, alaba a Dios ahí. Vamos a cantárselo. Dios está restaurando tu vida. Déjalo que la restaure. Déjalo que te llene de su poder y de su fuerza. Vamos, díselo. Aquí en mi vida vengo a ofrecer. Tómala tal como es. La pongo hoy ante tus pies. Aquí está mi vida, nada la puede detener. Es un río poderoso que llena mi ser. Aquí está mi vida, es un río poderoso que llena mi ser. Aquí está mi vida, es un río poderoso que llena mi ser. Aquí está mi vida, nadie puede detener. Es un río poderoso que llena mi ser. Mis fuerzas, y hasta donde tú me permitas vivir, pelearé por mis generaciones. Ora hoy, oro por Celestino González Torres, ese bendecido ahora. Levántate con la sabiduría y la visión de los ancianos. Levántate con la fuerza y con la fortaleza de los jóvenes. Levántate con la bendición. Declaro que esta generación aprende a administrar también y a cuidar los recursos de Dios y el dinero, Señor, y a cuidar el poder y la presencia de Dios. Y nosotros, Señor, como primera generación aprendemos que les vamos a transmitir el celo, la visión, el llamado. Padre Dios, caminamos con el Dios trigeneracional. Hoy te conocemos, Señor. Los jóvenes se restauran, dejan de perder el tiempo como Sansón, dejan de perder la visión como Sansón. En el nombre de Jesús, Señor, aquí está nuestra vida.